Hola familia suculenta, el día de hoy tenemos un video muy especial como siempre lo tenemos. El día de hoy estaremos hablando acerca de una echeveria muy hermosa que me encanta porque es rulosa y crespa. Vamos a hablar acerca de la echeveria chaviana, sus variedades y cómo cultivarla o cómo cuidarla. Muy bien, esta echeveria proviene de México, de la zona norte, y por lo regular se puede encontrar en los bordes como de ríos, de riberas, de ríos donde hay árboles frondosos, y por lo regular están escondiditas entre los árboles para cuidarse un poco de el sol que tienen ellos o que manejan ellos. Esto nos habla un poquitico acerca de su cuidado, de que no es una suculenta o no es una echeveria que deba estar demasiado expuesta al sol. Uno de los nombres comunes es echeveria rosa ondulante. Es el único que le he encontrado, realmente no he encontrado más. Cuéntenme en los comentarios si ustedes lo conocen con otro nombre. Vamos a hablar acerca de las características de la echeveria chaviana. Ella es de hojas rulosas, onduladas, es de hojas más o menos larguitas, y sus tonos más o menos van a variar dependiendo de la variedad o el cultivar del que estemos hablando. Otra de las cosas que tiene es que son delgadas, son semicarnosas, no son tan gruesas como otras plantas, pero son un poquitico gruesas. El porte de ella siempre va a ser compacto, no es una echeveria larga, es compacto. Si ustedes ven acá o ven esta de pronto porque sus hojas están más largas, se ve un poquito más grande que esta, pero siempre van a estar compactas. De pronto el tamaño máximo que puede alcanzar son 10 centímetros de alto, pero no más. Bien, entonces si tú ves que tienes una echeveria que está larga, es porque de pronto se te tioló o algo pasó, se le han ido cayendo hojas y se va destapando el tallo, pero el tallo por lo regular no se ve. Por lo mismo, es una echeveria que es de muy lento crecimiento. Así que vamos a llenarnos de paciencia con ella, porque cuando la pongamos a reproducir se va a demorar mucho, se va a demorar en dar hijos. De hecho, esta la tengo hace mucho tiempo y no he visto que saque el primer... Miren esto, acabo de descubrir que tiene un hijito. Tiene más de un año conmigo y da un hijito. Ok, la temperatura. A la echeveria chaviana le gusta una temperatura estable, no demasiado caliente, no demasiado fría. Como quien dice, una temperatura templada, más o menos de 20 grados centígrados. ¿Por qué? Porque si tiene demasiado sol, se van a quemar sus hojas. Si hay demasiada humedad, le va a dar hongos. De hecho, tengo una que recientemente sufrió un ataque de hongos muy fuerte, porque de pronto la regué, le quedó agua entre los pétalos, y en esos días no hizo sol, entonces cuando menos pensé tumbó muchas hojas, está recuperándose. Entonces pues ahí va ella de a poquitos, esperemos que se me recupere del todo. Entonces, temperatura, una temperatura normalita, digamos equilibrada, ni muy frío ni mucho calor. En épocas de frío, como en los inviernos que manejan algunos en estaciones, deben de resguardarla para que no se vaya a dañar con tanto frío. Bien, el sustrato, como siempre, casi todas las suculentas son sustrato drenante. Yo mis chavianas las tengo aquí en el invernadero. Tengo muchas plantas en la terraza, pero estas las tengo aquí en el invernadero precisamente para resguardarlas un poco de un sol muy fuerte o de mucha agua. Entonces por eso las tengo acá. Aquí controlo un poquitico más acerca del riego y bueno, pues no le pega tanto el sol tan fuerte. Acerca de las plagas, como es una planta que es tan compacta, ¿cierto? Vuelvo y juega, les muestro. Como es una planta que es tan compacta que no hay tanto espacio entre hoja y hoja, si tú riegas y cae agua en las hojas, si se queda varios días sin recibir viento que seque esa agua, puede producir hongos. Puede producir cochinilla también, así que hay que tener mucho cuidado con estos dos elementos, los hongos y la cochinilla, que se puedan estar alojando entre las hojas cuando hay demasiada humedad.
así que tener cuidado. Lo otro es que se puede quemar muy fácil con el sol. Esas son básicamente las plagas que va a estar sufriendo ella, por lo mismo, por ser tan compacta. La floración, hasta ahora no he tenido el gusto de ver su floración, pero es una floración muy bella que se da a principios de primavera. Sus colores están entre el rojo y el naranja. Por acá les dejaré alguna imagen para que ustedes tengan la referencia. Y bueno, vamos a hablar también un poquitico de los cultivares o de las variedades que tenemos de chaviana. Yo tengo 4 variedades. Tengo la primera, que es la normal, la chaviana normal, que es la que se les estoy mostrando. Ella es un poco más gris y es un poco más abierta. Tengo un cultivar que siempre he estado preguntando y me dicen es la misma Echeveria chaviana, pero pues lastimosamente es la que se me estaba muriendo con hongo. ¿Qué tiene ella? Ella es un poco más azul que la chaviana normal y es más cerrada, es un poquito más repolludita, es muy cerrada y es de hojas más cortas que la chaviana normal, sino que pues lastimosamente la tengo pues en recuperación, entonces no podemos compararla, pero era demasiado cerradita y tirando un poquitico más azul. Bien, tengo la que la había buscado por mucho tiempo y me encanta, me parece muy linda. Es también así, rulosa, bellísima, toma unos tonos como tirando a moradito, mientras que sus bordes son más claros. Entonces cuando está muy estresada, con mucha exposición solar, obviamente teniendo en cuenta que no se nos queme, pero cuando tiene mucha exposición solar, entonces los bordecitos que están alrededor se van a notar más y parece como si fueran de neón. Son muy lindos. Ella estresada se ve en un contraste muy bello. Es de hojas más largas. Básicamente necesita sol para tener color, o si no se va a parecer a una chaviana normal. Tenemos la por acá, esta es la Truffles, que está muy bebé. La Truffles, que tiene, es más azul y sus hojas son más rulosas. Sus hojas son más crespas, por decirlo así. También es pequeña, es más lenta que las otras por crecer porque sus hojas son muy corticas y es más azul. Bien, esta es la Truffles. Y lo otro que, estas son las que tengo y me falta la Pink, que la quiero conseguir. Por acá les voy a dejar la foto. La chaviana Pink, que básicamente es la chaviana normal, pero que toma unos tonos más rosados, más fuertecitos en su hoja. Entonces, mientras que esta tiene el borde como blanquito, la chaviana Pink simplemente va a estar rosada. Bien, buscando encontré otro tipo de chaviana que, digamos, está mal nombrada, y buscando un poquitico encontré que estaba la Echeveria peregrina, pero cuando vamos a investigar un poquitico más de cómo la Echeveria peregrina, resulta que la Echeveria peregrina está nombrada así porque viene de la zona geográfica del Cañón de Peregrinas, Tamaulipas, México, y entonces por esto se denomina así. Entonces no está bien decir Echeveria chaviana peregrina, porque para que sea peregrina tiene que ser que se haya ido a la ciudad o a la región más bien a comprarla allá, la traje y entonces ahora sí puedo decir Echeveria chaviana, peregrinas, que es una forma de decir que viene de esa región, pero realmente no es una variedad, no es un cultivar, no es una chaviana diferente, es la chaviana normal, solamente que proviene de esta región, y es porque el cultivador decidió nombrarla así para hacer la aclaración de que su suculenta proviene de esta región. Por último, ¿cómo las vamos a multiplicar? Pues como les mostré, pueden estar dando hijos, pero es muy demorada para dar hijos. La puedes decapitar y
dejando algunas hojitas en la base y ahí van a salir algunas hojitas, algunos hijitos también. O la puedes multiplicar por hoja. Por hoja se da muy fácil, solo que es muy lenta. Por acá les muestro que la saqué ahorita. Tengo una hojita que se está dando, esta es de la chaviana normal. Se demora, no se demora en sacar hojitas, pero sí se demora en crecer en el tamaño. Ella rapidito te enraiza, rapidito te empieza a mostrar las roseticas, pero de aquí a que tenga un tamaño aceptable se demora mucho. Por acá les voy a mostrar esta, que de hecho creo que es de la que les digo del cultivar de esta misma, que es más cerrada, parece un repollito, es muy muy cerrada. Y aquí va, esta es una que reproduje por hoja. Por acá tiene también un hijito, o sea que esta va con hijito incluido desde un principio. Es muy, muy bella. Entonces podemos multiplicarla fácilmente por hoja, por hijo o por decapitación, ¿vale? Bien, eso ha sido todo por hoy. Te dejo esta recomendación. Espero vernos en un próximo video, así que chao, chao.